más en Economía para Todos y es hora de hablar sobre esta preocupación que compete a la falta de agua y sobre todo cuánto puede influir en el incremento de las tarifas. Vamos a conversar con Mauro Gutiérrez, él es presidente ejecutivo de la SUNAS. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que SUNAS aprobó que Sedapal pueda incrementar las tarifas de agua si es que cumplen ciertas condiciones, ¿no? Pero nos queda una duda, porque sabemos que hay pues una gran brecha, ¿no?, por cerrar en cuanto al acceso. También se anuncia incluso un estrés hídrico, ¿no?, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ¿por qué este problema influye en el incremento de las tarifas? Son dos eventos que hay que diferenciar. Son dos situaciones totalmente distintas. El estudio tarifario que se desarrolla en el año 2021 es un estudio que tiene un horizonte de 5 años, en el cual, en función a la información de ese momento y a los proyectos y los grados de maduración de los proyectos, se estiman cuántos son los ingresos que se requieren para poder desarrollar los mismos. Esa programación implicaba un incremento de 8.4% en el tercer año, es decir, en el año 2024. La situación de déficit hídrico que tenemos en este momento es una situación de las condiciones de la naturaleza. No están vinculados a este incremento, son dos eventos distintos. Pero sí nos hace reflexionar sobre los impactos que tiene el cambio climático en la necesidad de la inversión, en la necesidad de la ejecución de las inversiones con el fin de reducir siempre la vulnerabilidad que pueda tener en un servicio tan esencial como es el agua potable. Ahora, ¿está confirmado este incremento de poco más del 8% para el próximo año de parte de Sedapal? Depende de los niveles de ejecución, de los avances de las metas de gestión que cumplen las empresas. Esto es una regla general. En la medida que se cumplan las metas de gestión, ¿no?, en función de esa proporción es que se da el incremento tarifario. Cuando hablamos de metas, ¿a qué nos referimos exactamente? Las metas que se establecen en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento van, por ejemplo, deben cumplir o mantener un nivel de continuidad del servicio, es decir, en promedio tienen que establecer una cantidad mínima de horas que tienen que entregar en la población, tienen que mejorar o mantener a veces la relación de sus costos o reducción de sus costos. En el caso particular de Sedapal, por ejemplo, hay un indicador del avance financiero de las inversiones, que es un tema importante, ¿no? Se establece un fondo de inversión con los recursos como una parte de la tarifa, ¿no? Estos recursos van a un fondo y lo que se hace es un monitoreo que los fondos se ejecuten para que se vayan desarrollando los proyectos que tienen planificados. Como esos indicadores, existen otros indicadores adicionales como el mantenimiento de los medidores, entre otras medidas que tienen que desarrollarse y se evalúan. En función de eso es que recién se da una autorización para el incremento. Y como mencionas, para el año 2024. Y hasta el momento, ¿cómo va, ¿no?, en el cumplimiento de metas? Y si pueden ustedes hablar ya de porcentajes de avance. Todavía no se puede mencionar un avance sobre el cumplimiento de las metas. Esto tiene un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento donde se hace el levantamiento de la información, se valida cuando existen diferencias entre lo que sale en el informe respecto a lo que deberían cumplir. La empresa tiene que hacer los descargos respectivos para su validación. Una vez que se cumple esa validación, efectivamente se determina cuál es el nivel de cumplimiento y sobre la base de eso se hace la autorización que corresponda. Pero un tema importante, ¿no? Sedapal, ¿no?, y muchas de las empresas tienen estos fondos de inversión y la invocación y la señal importante es que se utilice de manera adecuada y en el tiempo previsto. Ahora, habíamos iniciado pues también hablando un poco sobre la preocupación de este estrés hídrico que se está registrando, ¿no? Temprano la SUNAS daba a conocer de que el almacenamiento de Sedapal se había reducido si se compara con el histórico de los últimos 5 años. Así es. Si bien es cierto, esto podría revertirse con las lluvias de diciembre, también tenemos un fenómeno El Niño que se advierte que probablemente podría ser alto, ¿no? Esto no nos garantiza las lluvias de diciembre. Entonces, bajo este panorama, ¿cómo estamos viendo, cómo podemos garantizar si habrá abastecimiento de líquido? Bueno, para empezar tenemos que tener medidas de corto y de largo plazo, ¿no? Como bien señalabas, el déficit que tenemos en este momento en gran medida se debe a la disminución o la caída menor de lluvias en el periodo de diciembre, ¿no?, que es el periodo donde se inician las recargas de las reservas, que curiosamente en la ciudad de Lima sus reservas no están en Lima. Claro. Están en la sierra peruana, están en Junín, donde están las lagunas, donde están los reservorios. El nivel que se tenía de abastecimiento a julio estaba en el orden de los 190 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto era lo usual? 225, 230 millones de metros cúbicos. Hay una diferencia, digamos, con respecto a ese nivel. La ventaja que se tiene, hay ciertas otras reservas que nos van a se va a permitir que este nivel de almacenamiento más estos
estas reservas adicionales permitan cubrir la demanda en este periodo hasta la espera de las lluvias a final de año. Ahora, si no hay lluvias en diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, en general, y este es un tema importante, tenemos que tener una cultura de previsión, ¿no? Porque tarde o temprano, y esta es una situación mundial, Sí. ¿no? La naturaleza tiene una capacidad de producción de agua, llamémoslo así, de lluvias, pero también están creciendo las ciudades, están creciendo la demanda. La demanda está creciendo, vamos a requerir más agua y la cantidad total de agua, por más que esté estable, siempre va a estar más o menos en un promedio en un determinado nivel. Entonces tenemos que ser más eficientes en cómo consumimos el agua. Claro, sin embargo, ¿cuál es la fotografía actual, no? ¿Dónde o cuáles van a ser los distritos o las zonas más afectadas en el caso pues no se presenten las lluvias de diciembre? Ahora, primero tenemos que entender que hay distritos que están en el orden de consumo más o menos por encima de los 200 litros por persona. Cuando el promedio, ¿Cuáles son estos? estamos hablando de San Isidro, Miraflores, La Molina, por ejemplo, están en el orden por encima de los 200 litros por persona. Cuando la OMS dice que con 100, gestionado de manera adecuada, resulta suficiente, ¿no? Entonces tenemos un espacio para mejorar y optimizar nuestro uso. Ese es un primer aspecto. Las medidas que se van a tomar, y este es un aspecto también pertinente, es que se va a tener que hacer una utilización más eficiente y disminución del agua, de pérdidas de agua incluso en las redes, ¿no? Esto implica hacer regulaciones del el traslado del agua, como también ha señalado Sedapal, el tratar de disminuir algunos niveles de presión en algunos lugares, preveyendo, y esa es una exhortación que hace SUNAS, en Lima, para empezar, no todos tenemos la misma cantidad de agua todas las horas Claro. que tenemos. Hay ciertas zonas que tienen menor cantidad de horas, ¿no? Se estima aproximadamente un poco más de 500.000 de personas tienen menos de 9 horas de continuidad día. ¿Esto en dónde En Lima, exactamente? ¿no? ¿En qué ¿En qué zonas, zonas tenemos? En las zonas periurbanas, que generalmente están en cotas más elevadas, ¿no? Es más difícil llevar el agua si tenemos una vivienda en zonas más altas. Estas viviendas, por lo general, tienen una cantidad de horas menores de continuidad. En esas zonas se hace la exhortación que no debe haber afectación del servicio, ¿no? Donde puede haber una reducción de presión, pero también manteniéndose en el margen, porque la normativa establece que las presiones de agua tienen que tener entre 10 y 50 metros de columna de agua. ¿Eso es la recomendación de SUNAS, que reduzca la presión en zonas como San Isidro, por ejemplo? Lo que se está planteando, y Sedapal lo está indicando, ¿no? Porque ellos son, como empresa, como tal, han señalado, es reducir la presión en los horarios de madrugada, ¿no? Con el propósito de tener un mejor uso del recurso. Pero lo que quede claro, ¿no? ¿En dónde o en qué distrito se tendría que reducir esta presión durante la madrugada? Posiblemente en las zonas donde tenemos más de 24 horas, que es en general en las zonas que tienen 24 horas, ¿no? Y un aspecto que a veces dejamos de lado. Lima es una ciudad que ha sido diseñada con tanques, ¿no? En muchas de las casas, lo que va a suceder es que el tanque se va a llenar de agua cuando haya una reducción de presión, no necesariamente se va a sentir, ¿no? Porque vamos a tener los pozos, los tanques elevados que tienen las familias que van a servir para abastecer. Si nos puede referir dónde o en qué zonas hay este consumo durante las 24 horas. En las zonas consolidadas, ¿no? Que hablamos, Lima Centro, ¿no? Los distritos de Lince, Jesús María, San Miguel, Miraflores, toda la Lima consolidada es la zona donde actualmente tenemos 24 horas, ¿no? Solo para cerrar este asunto, ¿no? ¿Cuándo se daría esta reducción en cuanto a la presión en estas zonas que refiere usted? Ahora, ¿Ya confirmó No. Sedapal? Sedapal lo que está indicando es en función del comportamiento de las reservas va a comenzar a realizar esa regulación, ¿no? Nosotros lo que vamos a verificar es que se cumplan los límites mínimos y máximos que están obligados a cumplir la empresa, ¿no? Solo para mencionar, la presión, ¿qué cosa es? A veces dice, ¿qué significa 10 metros columna de agua? Exacto. Es la fuerza con la que tiene que llegar el agua y por lo menos elevarse a esa altura, ¿no? Entonces, cuando uno habla 10 metros de columna de agua, es que mínimamente tenga un impulso para llegar 10 metros de altura, ¿no? Señor Mauro, habíamos conversado y usted había resaltado mucho la necesidad de un uso eficiente del agua, Así ¿no? es. Tenemos entendido que ustedes también han hecho una evaluación de cuáles son, digamos, las actividades cotidianas que nos hacen gastar agua, ¿no? Y tenemos un gráfico que me gustaría que usted, por favor, lo explique para todos nuestros televidentes. Por ejemplo, una familia, ¿no? A veces una de las cosas que pregunto es cuánto consumen de agua y la gente no sabe cuánto consume de agua, Claro. ¿no? Sabe cuánto pagan de agua,
pero no saben cuánto consume. Una familia promedio consume 15 metros cúbicos de agua. ¿Qué cosa es 15 metros cúbicos de agua? 15.000 litros es lo que consume en promedio una familia en un mes. 15.000 litros de agua. Existen actividades, cuando tomamos una ducha larga, a veces 15 minutos, 20 minutos, tenemos abierto el caño y pensemos en un hogar 3 personas que hagan eso de manera diaria, esa actividad es equivalente a esos 15 metros de consumo de metros cúbicos o sea, de agua. si 3 personas entran de repente a bañarse continuamente, se acabó. Por más de 20 minutos, Ajá, están consumiendo tanto como lo que debería consumir una familia si tiene un uso responsable. Pensemos ese nivel. Y además, el primer impacto es que pagamos más. El segundo es que estamos desgastando nuestras reservas, ¿no? Porque recuerden, ahorita estamos en una situación que tenemos que tener una cultura de previsión. Nuestras reservas de agua se van a ir consumiendo en la medida que demandemos más agua. Claro. Entonces, una primera invocación es tengamos las actividades cotidianas, tener el cuidado y tener la conciencia de que hay una afectación. El hecho de lavar, por ejemplo, un carro, ¿no? Implica más o menos, solo en costo puede implicar más de 3.000 soles, ¿no? Al mes. Al mes, Al ¿no? mes. Puede tener un impacto en este tipo. O sea, si es que lavaran un carro diariamente, su carro diariamente, podrían gastar. Podríamos estar hablando de esos niveles. Claro, ¿no? porque estamos hablando de más o menos media hora de uso continuo Así de agua, es, ¿no? Un poco más. Entonces, y lo cierto es que tenemos que tener un cuidado, por ejemplo, de nuestros tanques elevados, ¿no? Yo decía que el tanque nos va a ayudar porque ahora sí es que hay una disminución de la presión en determinadas horas, en las horas que sí haya agua suficiente, se va a cargar nuestro tanque y vamos a abastecernos. Pero a veces el problema que tenemos, y ese genera 2 problemas, el primero es que si no está en buenas condiciones, el tanque muchas veces jala el agua y lo va a dejar pasar. Y eso a veces viene una facturación importante. ¿Cuánto puede significar eso? Eso puede significar hasta 20 veces el nivel de consumo razonable. Y uno no se da cuenta. Y uno también. no se da cuenta. Y se da cuenta cuando viene el consumo elevado en la facturación. Y el otro elemento importante que está vinculado también a este tema, y esta es una invocación a los edificios, a las casas, hagan el mantenimiento de sus pozos y de sus tanques, los tanques elevados y sus cisternas. Muchas veces, a veces los edificios ni se acuerdan que tienen que hacer un mantenimiento mínimo de 2 veces al año de estas instalaciones. Ahora, señor Gutiérrez, lo importante o la necesidad de saber que estamos desperdiciando agua es que hay zonas, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? En Lima y el Callao, donde no hay este recurso las 24 horas del día, ¿no? ¿Cuál es el reporte que tiene la SUNAS, ¿no? ¿Cómo vamos en cuanto a ese asunto, en cuanto a este problema? Por ejemplo, le mencionaba, en el caso de la ciudad de Lima, más o menos 500.000 personas tienen menos de 9 horas, donde se concentran en las zonas periurbanas, ¿no? En el caso del Callao, por ejemplo, tenemos en el distrito de Ventanilla, Mi Perú, ¿no? Por ejemplo, son ciertas zonas donde los niveles de continuidad no son 24 horas. Incluso en la zona de Lima tradicional también encontramos eso, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Agustino, ¿no? Encontramos en algunas zonas elevadas donde los niveles de la cantidad de agua no llegan a las 24 horas, ¿no? Asimismo tenemos en ciertas zonas de Comas, ¿no? En Caraballo, donde encontramos esta situación, y en el sur también en algunas zonas de Villa El Salvador, por ejemplo. Perfecto, señor Gutiérrez. Antes de cerrar con la entrevista, quisiéramos ver cuáles serían los escenarios más adelante, ¿no? En el caso se presente pues este panorama donde no haya lluvias o también en las que sí hay. Primero la invocación, lo que tenemos hasta el resto de este año, ¿no? Es invocar a que la gente use de manera responsable, no porque vayan a haber cortes, sino porque hay una necesidad de mantener nuestras reservas. Finales de año vamos a ver si llueve o no llueve, pero lo cierto es que tenemos que tener una cultura de previsión del servicio. Lo que vamos a hacer también en coordinación, porque este problema no solo se está presentando en la ciudad de Lima, ¿no? El fenómeno del Niño tiene 2 dimensiones, hacia el norte lluvias intensas y hacia el sur una posibilidad de déficit hídrico, ¿no? Tenemos zonas de Puno, Tacna, Arequipa, Cusco, ¿no? Ciertas zonas, ciertos distritos que se han declarado con riesgo de que puedan existir esa condición. Y se están coordinando con las empresas prestadoras respectivas para que sus planes de contingencia se activen en los momentos de presentarte esta situación. En el caso de Lima, un elemento adicional, ¿no? Es que también una parte importante del abastecimiento del agua se realiza a través del agua subterránea. A veces nos olvidamos de ese elemento. Exacto. Las ciudades, y lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, un componente importante para poder tener como una reserva es el cuidado de nuestras reservas de agua subterránea.
Y el agua subterránea, en el caso de Lima, ¿no?, equivale más o menos al 20%. En ese sentido, uno de los planes, justamente para mitigar si es que hay algún riesgo, es que los pozos, ¿no?, que son más de 400 pozos que están en la ciudad de Lima, estén operativos para que puedan brindar ese servicio si es que hay necesidad de compensar reducciones por el agua superficial. Perfecto, le agradecemos por esta entrevista. No, al contrario, gracias. Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la SUNAS. Nos vamos a una pausa y volvemos.